Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre politrauma en niños. La importancia de esta charla surge porque es un tema en el cual la literatura reporta que la mayoría de niños que tienen un politrauma van a quedar con alguna secuela. Sin embargo, pues si nosotros conocemos como un abordaje inicial, posteriormente un abordaje a cada una de las lesiones que presentan los niños, específicamente musculoesqueléticas o ortopédicas, pues esto va a hacer que los niños a futuro tengan una buena calidad de vida, llegando a adquirir un empleo remunerado, que es uno de los indicadores o marcadores que toma la literatura para mirar pues cómo es el desarrollo de los niños en el tiempo. Aproximadamente se reporta que hay 10 millones de niños al año que presentan un politrauma, que es la principal causa de morbimortalidad en la edad pediátrica. En los adolescentes, en el grupo etario de los adolescentes, el principal mecanismo de politrauma es el accidente de tránsito. Y pues la idea es conocer como los principios de manejo del ATLS, que pues conocemos en adultos, pero más o menos cómo aplicarlos o cómo podemos hacerlos prácticos en pediatría. En los niños, a diferencia de los adultos, empieza a cobrar una importancia el trauma cerrado. Es mucho más importante porque se relaciona mucho con el trauma craneoencefálico, teniendo en cuenta que pues, las proporciones del niño son diferentes a la del adulto, la cabeza tiene una mayor área y un trauma craneoencefálico puede ser mucho más peligroso que algún trauma abierto, es lo que se reporta. Esto nos puede llegar a producir una apnea, una hipoventilación o una hipoxia que puede ser 5 veces mayor que en el adulto. Por eso en el niño se hace tanto énfasis en la literatura, en primero cuando uno lo recibe, pues enfocarse en la vía aérea y la ventilación y la respiración más que en otras áreas. Con los niños hay que tener en cuenta que ellos van a tener un comportamiento psicológico regresivo y que siempre sería bueno que, pues, o lo ideal es que estén en compañía de los padres o un cuidador que les dé confianza, que uno pueda pues acercarse a ellos y de tener un adecuado interrogatorio, teniendo en cuenta que estos niños van a quedar aproximadamente la mitad de los niños, el 50% quedan con alguna discapacidad o algún cambio residual de personalidad, por lo menos por el primer año después de un politrauma. Ya cuando nos referimos al trauma óseo, a las fracturas, se relaciona con un politrauma que es de alto impacto, pues teniendo las características de los huesos de los niños, que ya ahora las voy a mencionar, algunas de esas características, a diferencia de los adultos, y pues que si llega a haber una lesión en la fisis, pueden haber complicaciones como acortamientos en las extremidades en el proceso de crecimiento de estos niños. Para empezar a mencionar que hay que tener en cuenta el concepto de la hora de oro, que pues nos dice que la primera hora después del politrauma es la hora en donde pues uno puede impactar más y disminuir más esa morbimortalidad en el politrauma en niños. Y la literatura ha demostrado que pues en centros de trauma pediátrico entrenados y preparados para atender este tipo de pacientes, mejoran mucho estas complicaciones comparados con un centro de trauma que pues general, que no está específicamente hacia la pediatría. Eh, Más o menos se reporta que hay lesiones ortopédicas en el 63% de los niños politraumatizados, siendo el fémur el más frecuente, hacia un 22% de las lesiones. Posterior siguen las lesiones a nivel de la pierna, que más o menos equipara el fémur. Luego sigue el húmero y posteriormente la fractura de antebrazo, radio y cúbito. La pelvis es la que menos se presenta en los niños, sin embargo, es la que mayor mortalidad presenta, refiriéndonos exclusivamente a las lesiones ortopédicas o pues a las lesiones óseas relacionadas con ortopedia. Para tener en cuenta las características pues anatómicas que son, o sea, lo que hace un hueso de un niño diferente al de un adulto, pues el hueso del niño es un hueso más poroso, con menos densidad ósea, que pues nos dice que por estas características no solo se necesita un trauma de alta energía, sino también se podría dar una lesión con una baja energía. Tiene un periósteo más vascularizado, lo cual nos va a generar o nos va a ayudar en un proceso de cicatrización mejorado, de consolidación, pero también por este mismo efecto y teniendo en cuenta el trauma craneoencefálico que me va a hacer generar la estimulación y el crecimiento óseo,
pues también vamos a tener resultados de crecimiento óseo anormal en estas consolidaciones. Los huesos de los niños tienen la capacidad de, o tienen la característica de hacer unas lesiones que se llaman deformidades plásticas, por esa misma baja densidad que presentan y baja porosidad, tienen mucha mejor índice o mucha mejor capacidad de remodelación que el adulto y pues, son muy poco frecuentes que hayan fracturas conminutas en los niños. Es menos frecuente que en los adultos. Para otro dato de tener en cuenta la anatomía del niño, pues como lo mencionaba anteriormente, el área de la cabeza es mucho mayor. Entonces siempre nos dicen que en un politrauma lo ideal sería tener una camilla en la cual tengamos un agujero occipital, que es como lo refieren, o poner una colchoneta abajo del cuerpo del niño para así que la cabeza quede o el cuello quede en posición neutra, mejorando la ventilación y la vía aérea. Y pues algo muy importante que es en la parte pediátrica es saber el peso, porque de acuerdo al peso es que vamos a manejar las dosis desde la reanimación hídrica, los hemoderivados y pues en el caso de una fractura abierta de los antibióticos que vamos a iniciar en el niño. Entonces, pues en este caso, en este grupo etario es muy importante saber el peso, más que en el adulto, pues que también es importante, pero pues acá marca una diferencia o una importancia. Entonces, la forma más fácil es preguntarle al cuidador, pero en esos niños que el cuidador no está presente o pues está también en una situación que no nos puede responder, hay una fórmula que nos propone la literatura que es multiplicar 2 veces la edad y sumarle 10. Con eso tenemos un peso aproximado. Sin embargo, pues también la literatura nos refiere en herramientas mucho más prácticas y fáciles, como esta cinta de Broselow, que pues es una cinta que uno mide al niño, más o menos le da un peso. Incluso estas cintas vienen con los medicamentos, dosis, todo, pues para hacerlo más práctico, pues no está disponible en nuestro medio, pero pues sí es una herramienta muy práctica que sería bueno conocerla y tenerla. Ya enfocándonos hacia la ATLS, pues el ATLS nos dice que debemos hacer un abordaje ABCDE en el politrauma. Entonces, pues bueno, ya enfocándolo hacia la pediatría, pues ya lo que he hablado previamente de la cabeza del niño, debemos buscar una posición neutra para mejorar la vía aérea, la ventilación. Debemos pues hacer una revisión rápida de la vía oral para descartar cuerpos extraños. En la respiración, pues tener en cuenta que los niños, por decirlo así en términos generales, entre más pequeños, más rápido van a respirar y a medida que van creciendo, pues esa frecuencia respiratoria va a ir disminuyendo. Para pues uno tener en cuenta esos tipos de cambios en los signos vitales y pues no ir como a hacer una mala clasificación o a pensar que el paciente está inestable. Ya en la parte circulatoria, debemos recordar que, pues, como en los adultos, cuando hay cambios en la presión arterial, ya hay una pérdida de sangre mayor. Cuando empiezan a haber cambios indirectos. Y en los niños esto va a ser mucho más marcado. O sea, en los niños el cambio, cuando los cambios en la tensión arterial se van a ver ya cuando el niño ha perdido mucha sangre y ya está en shock hemorrágico. Por eso pues hay que empezar a buscar signos indirectos como la taquicardia, los cambios en la coloración de la piel, los cambios en la temperatura de la piel, las alteraciones de conciencia. Pues también hay una fórmula ahí como para saber la tensión arterial sistólica, el límite que es 70 milímetros de mercurio, y multiplicarla por 2 y sumársela a esos 70. Y en los niños lo que más nos recomiendan es tener un acceso intraóseo, que es mucho más práctico y mucho más fácil. La literatura refiere que pues un personal entrenado en este acceso lo puede lograr en 1 o 2 minutos y es mucho menos traumático que pues estar buscando una vía venosa periférica que muchas veces por el trauma, el choque, pues es muy difícil conseguirla, asociado a que el niño pues va a estar con ansiedad, con miedo, con el estrés psicológico que mencioné anteriormente y no va a permitir pues un acceso venoso tan fácil. El acceso intraóseo pues refieren que en manos entrenadas es mucho más práctico. Y no, también se ha escrito en la literatura que estos accesos intraóseos no representan ningún cambio histológico en el hueso, en la tibia proximal, que es donde se suele hacer, que pues no hay ninguna alteración y permite pues la infusión de líquidos y medicamentos sin ningún inconveniente. Ya empezando a hablar pues del choque en pediatría hemorrágico, que pues se relaciona mucho con el politrauma y tenemos que pues tenerlo en cuenta. A diferencia del adulto, pues es como, digamos, lo hace un poco más simplificado porque solo nos lo dividen en pérdida leve de volumen, pérdida moderada y pérdida severa de volumen.
De acuerdo a eso vamos a tener unos cambios o unos síntomas que pues van a ser diferentes desde el punto de vista cardiovascular, del sistema nervioso central, de la piel y el gasto urinario. Entonces, pues es como tener en cuenta esta tabla, como yo decía anteriormente, cuando nosotros vemos que un niño ya cae la tensión arterial, ya pues está en un choque hemorrágico de moderado a severo. Lo ideal es llegar a una pérdida de volumen leve, donde podamos intervenir disminuyendo pues la morbimortalidad, como había mencionado anteriormente. En esta tabla, pues rápidamente para mencionar lo que les contaba, que pues de acuerdo al grupo etario, pues van a tener unos signos vitales diferentes, incluso hasta el gasto urinario va a ser diferente de acuerdo a la edad, y pues es un dato también a tener en cuenta en pediatría. En el choque hemorrágico, pues también debemos tener en cuenta la volemia, porque a la hora de pues, nosotros iniciar la reanimación, el choque hemorrágico, pues tenemos que tener en cuenta que el lactante más o menos tiene 80 milímetros de volemia por kilogramo, los niños en edad preescolar 75 mililitros por kilogramo y los niños mayores de 3 años ya empiezan a tener un volumen muy similar al del adulto de 70 mililitros por kilogramo. Lo que ya empezando a hablar de la reanimación, lo que la literatura ha reportado para disminuir la morbimortalidad en estos pacientes cuando nosotros vamos a hacerle la reanimación de líquidos es solo poner un bolo de 20 cc por kilogramo de cristaloides en la edad pediátrica. Posteriormente ya se debe empezar a pensar en una reposición 1:1:1, que pues en los niños, glóbulos rojos, plasmas y plaquetas, en los niños va a ser de 10 a 20 cc por kilogramos esa dosis de los tres componentes de los tres hemoderivados. Y esta es la medida que pues la literatura ha reportado que disminuye la mortalidad, las complicaciones, la acidosis metabólica, tanto pues en la edad adulta como en la edad pediátrica. Que pues lo que cambia es la dosis de los hemoderivados, que hay que tener en cuenta el peso como refería al principio de la charla. Bueno, en los niños hay que evitar la sobrehidratación porque son mucho menos tolerantes a un adulto, a pasarnos de estos volúmenes, porque nos puede producir un edema cerebral y pulmonar que nos va a empeorar todo el cuadro del politrauma. Y bueno, lo que había mencionado, el acceso intraóseo, que no cambia la histología de la composición ósea del hueso. Siempre, pues, cuando uno hace la reanimación de un niño en un choque hemorrágico, hay que catalogarlos en respondedores transitorios y no respondedores, que eso depende, pues, si yo aplico el bolo o pongo los hemoderivados, pues el niño cómo me va a responder a esto, o si responde parcialmente y posteriormente vuelve a inestabilizarse. Y bueno, yo he mencionado el choque, pues solo para tenerlo en cuenta, el choque es una condición crítica que pues lo que hace es alterar el suministro adecuado del oxígeno y los nutrientes a los diferentes tejidos, lo que pues me va a terminar llevando a una acidosis metabólica y pues a un estrés fisiológico generalizado. Hay diferentes tipos de choque, el que más se asocia al politrauma es el choque hemorrágico, sin embargo el choque cardiogénico, neurogénico, incluso séptico también se relaciona en el politrauma. El séptico pues está muy relacionado con la ortopedia, con las fracturas abiertas, con la infección relacionada con la fractura y pues los niños hacen una sepsis y un choque séptico posterior a esto, el choque neurogénico, un trauma craneoencefálico y el choque cardiogénico, un trauma torácico que pues altere toda la parte cardíaca. También, pues, cuando nosotros hacemos la reposición hídrica o la transfusión de hemoderivados, debemos tener, y también en el trauma, que por la hipovolemia, nosotros podemos tener la tríada letal o que pues se basa en la acidosis, la coagulopatía y la hipotermia, que es lo que tenemos que detectar para disminuir esa mortalidad en cuanto al choque hemorrágico se refiere. Bueno, el otro punto que nos habla de la ATLS es la D, que ya es la parte neurológica, pues en un niño se mira que está alertable, que está activo, que sea colaborador, que el llanto sea consolable con los padres, mirar en la medida de lo posible las pupilas y hacer una glucometría, porque pues hay también altas tasas de hipoglicemia que se relacionan con estos niños con politrauma. Entonces hay que tener en cuenta esto también. Y ya en cuanto al ambiente, que es la última letra de la TLS, pues nos dicen que depende del niño si está traumatizado, si el trauma craneoencefálico es severo, si va a necesitar intubación, pues debemos tener sonda vesical para hacer el gasto urinario, tener el gasto urinario presente, sonda nasogástrica cuando sea necesario, hay que hacer una monitorización continua, quitar todas las prendas de vestir, porque debemos hacer una evaluación completa y más enfocados a nosotros que pues nos
enfocado hacia la ortopedia, nosotros debemos mirar todas las extremidades, mirar la pelvis, mirar que no haya ninguna lesión o signos indirectos de trauma pélvico. Por eso debemos retirar toda la ropa y más pues si esta ropa presenta humedad, debemos retirarla para evitar hipotermia. Eh, a nivel general, pues se dice que cuando hay un trauma torácico, aproximadamente 2/3 de los niños que tienen un trauma torácico tienen alguna otra lesión y principalmente esas lesiones van a ser musculoesqueléticas. El trauma abdominal cerrado, pues como dije anteriormente, todo lo que sea pues trauma cerrado en niños va a ser más importante que el trauma abierto y se va a relacionar mucho con ruptura de vejiga por la poca profundidad pélvica. Y el trauma craneoencefálico pues es el de mayor importancia, el de mayor mortalidad. Eh, Hay que pues, tener en cuenta datos pues, que se relacionan con el sistema musculoesquelético como la ortopedia, que nos dicen que el trauma craneoencefálico, el 7% de este trauma se relaciona con alguna lesión de nervio periférico, las cuales principalmente se van a dar por una lesión por tracción. Entonces, pues la literatura nos refiere que podemos tener lesiones a nivel del plejo braquial, que es un ejemplo, que se dan por tracción en estos politraumas y se relacionan con el trauma craneoencefálico, más o menos en 7%. Cuando también nos refieren que cuando hay una fractura de hueso largo, por el dolor, por el trauma craneoencefálico que se presenta, nos puede dar una espasticidad, lo cual nos va a dificultar la reducción y el manejo de las fracturas de huesos largos en los niños. Esto, pues, como a manera de retroalimentación, va a llevar a un aumento de la presión intracraniana que pues va a volver a mandar señales que me van a aumentar esas señales que me causan la espasticidad. Por esto es muy importante que cuando llegue un niño politraumatizado y tengamos una fractura de hueso largo, esta sea reducida cuando sea necesario e inmovilizada para evitar pues posteriormente complicaciones a la hora de reducir o abordar a estos pacientes. Bueno, ya desde otro punto, otro trauma que se refiere en la literatura es el trauma torácico. Nos dicen pues que las contusiones pulmonares tienen mejor pronóstico en los niños, pero pues van a tener una mayor dificultad para la ventilación y la intubación y toda la parte de la ventilación mecánica de los niños. Pero también nos dicen que, o sea, lo importante de lo relacionado con la ortopedia del sistema musculoesquelético es que nos refieren que cuando nosotros hacemos un manejo inicial o una inmovilización, o bueno, no solo inmovilización, sino el manejo inicial, cuando es una fractura abierta, hacemos el manejo inicial temprana, todo esto nos va a mejorar la evolución de toda la parte también ventilatoria, el dolor y la mecánica ventilatoria. Bueno, en el abdomen nos menciona la literatura que más o menos del 10 al 30% de los politraumas pediátricos lo presentan. Muchos están relacionados con lesiones al cinturón de seguridad en accidentes de tránsito. Y pues acá ya nos empiezan a mencionar las posibilidades o la presencia de fracturas a nivel pélvico que se pueden relacionar. Nos refiere a la literatura, pues a manera general, que por lo general en un niño las fracturas pélvicas no necesitan intervención quirúrgica. Y pues también nos mencionan que todas estas fracturas de huesos largos, lesiones musculoesqueléticas, se pueden asociar mucho a síndromes de embolia grasa y a tromboembolismo pulmonar, que son lesiones raras, pero pues pueden aparecer y por eso también radica la importancia en uno identificar el politrauma, tratar al niño de una manera integral, no solo enfocándose a los huesos, por eso mencioné pues toda la parte inicial, pero pues posteriormente enfocarnos ya a la inmovilización o al manejo inicial de las fracturas. Ya pues un poco más específico hacia el trauma musculoesquelético, uno de los objetivos es preservar la fisis. Como dije inicialmente en la charla, pues alteraciones en la fisis nos pueden llevar a trastornos en el crecimiento. Siempre que hay una fractura en un niño y más en un politrauma, se debe sospechar en un maltrato. Y pues en estos casos de politrauma hay que pues ser muy, o sea, estar muy pendiente de todos los signos del interrogatorio, de todo lo que nos puede indicar que pueda haber un posible maltrato. En los niños, la clínica, la parte clínica toma, o sea, una importancia
mayor que en los adultos, porque pues el interrogatorio no va a ser como en un adulto, mucho depende del grupo etario, el niño no nos va a decir qué le duele, qué le pasó, cómo fue. Si el cuidador o el padre no está con él, pues tampoco vamos a tener esa información tan clara. Entonces, acá es muy importante lo que yo mencionaba, de hay que desvestir al niño, revisarle todos los segmentos óseos. También es algo importante al nacer en el adulto, pero pues como digo, en el niño marca o se radica una importancia mayor porque pues no tenemos cómo hacer ese interrogatorio específico. También hay que tener en cuenta que a diferencia de los adultos, unas fracturas cerradas no producen tanto sangrado en la edad pediátrica. De la literatura reporta que para tener un dato, las fracturas de fémur cerrada, que pues es una de las que más sangrado produce o más pérdida sanguínea produce en el adulto, en el niño el hematocrito solo cae 4%, que pues no termina siendo significativo o no termina impactando en un choque hemorrágico. Pero sí es importante diagnosticarlo, movilizarlo por disminuir las demás complicaciones que mencioné anteriormente, más que por disminuir un choque hemorrágico. Y la literatura nos menciona que las fracturas supracondilias, ya sean en húmero o en fémur, son las que más se asocian a lesiones vasculares en los niños. Por eso, pues también es importante a la hora de nosotros hacer el examen físico, revisar la parte clínica vascular del niño, pulsos periféricos, llenado capilar, eh, coloración de la piel, porque todo esto son signos indirectos de trauma vascular. En caso de que estén presentes, se hace más emergente la reducción de esas luxofracturas para pues preservar la parte neurovascular. Lo que nos recomiendan en los niños es hacer una estabilización quirúrgica definitiva, una osteosíntesis definitiva en los primeros 3 días. Eso lo que ha demostrado en la literatura es que nos disminuye la mortalidad, disminuyéndonos las estancias hospitalarias, la estadía en UCI y la mortalidad. Nos dicen que después de las 72 horas, pues ya todos estos indicadores empiezan a aumentar y por eso lo que ellos recomiendan es cuando llega el niño traumatizado, pues vamos a hacer una inmovilización, un manejo inicial, damage control, dependiendo de lo que el niño tenga, pero pues lo ideal sería en menos de 72 horas después de la estabilidad del paciente llevarlo a la osteosíntesis definitiva. O si la estabilidad del paciente lo permite y la lesión lo permite, pues hacer la osteosíntesis definitiva inmediatamente. Bueno, como mencionaba anteriormente, las fracturas pélvicas son las menos frecuentes en los niños, pero cuando tenemos una lesión o una fractura pélvica, nosotros vamos a tener una asociación a otras lesiones en los diferentes segmentos del cuerpo. Se asocia mucho con trauma craneoencefálico, con trauma torácico, con trauma abdominal. Tiene una mortalidad del 10%. Como dije, pues previamente la mayoría son no quirúrgicas y pues hay que tener en cuenta que no solo es palpar al niño, mirar si crepitan las pelvis, hay que tener muy en cuenta los signos indirectos de trauma pélvico, como lo son ureterorragia, que nos tiene que hacer pensar en que hay una lesión pélvica, que puede haber una lesión pélvica, hematomas a nivel de los alerones ilíacos, de la zona lumbar, de la zona púbica. Todo esto pues nos hace pensar en el perineo, todo esto nos hace pensar que pues puede haber una lesión pélvica que tenemos que evaluar, tenemos que pues pasar a hacer imágenes al niño para saber o estar seguros de que no hay una lesión a nivel de la pelvis, a pesar de que pues clínicamente uno de pronto lo palpe y no le impresione. Estos son signos indirectos que nos hacen pensar en que sí puede estar. Eh, Otro punto importante a tener en cuenta en el niño politraumatizado son las fracturas abiertas. Estas fracturas abiertas lo que encontré es que también se clasifican con la clasificación de Gustilo-Anderson que manejamos en adultos, teniendo en cuenta pues los 3 grados y que el tercer grado se va a dividir en A, B, C. Estas fracturas, bueno, lo que nos dice la literatura es que, bueno, necesitan la inmovilización inicial, cubrir la herida con apósito estéril y hacer una inmovilización. Los cultivos nos dicen que no son necesarios hacerlos de forma rutinaria en un paciente con fractura abierta, porque pues no nos va a cambiar en la conducta o el manejo del paciente. Y pues si puede hacer confusiones por cultivos contaminados, entonces pues solo deberían ser tomados en caso de que pues haya una infección clínica evidente. En cuanto a la antibiótico-terapia, pues a tener en cuenta que lo que recomienda la literatura para fractura Gustilo-Anderson 1 y 2 es la cefalosporina de primera generación, y ya para las grado 3 hay que adicionar el aminoglucosio y pues si hay macrocontaminación, la penicilina.
Entonces, pues para tener en cuenta es que en las fracturas abiertas grado 1 y 2, la dosis de la cefazolina, que es una cefalosporina de primera generación, es de 100 miligramos kilogramo día, y eso se divide en 3 a 4 dosis diarias. Y la gentamicina, que sería la aminoglucosia, un ejemplo de aminoglucosia es de 7,5 miligramos por kilogramo día y se divide en 3 a 4 dosis, según lo que reporta la literatura. Y nos dicen que pues iniciar una antibiótico terapia en la primera hora, en los primeros 66 minutos, nos va a disminuir una tasa de infección general de 14 a 5% aproximadamente. Por eso, pues la importancia de iniciar la antibiótico terapia. Y también, pues en las fracturas abiertas se debería pasar un desbridamiento y lavado para confirmar la clasificación que hicimos clínicamente. Lo que nos dice la literatura es que este lavado, pues, se debe realizar en las primeras 24 horas, que pues sería lo ideal o lo que más recomiendan en los niños. Nos mencionan un número, o lo que yo encontré es un número que para miembros inferiores, pues lo que recomiendan es lavar de 3 a 9 litros en miembro inferior y de 2 a 6 litros de solución salina. En miembro superior, teniendo en cuenta que pues son flujos abundantes a bajas presiones con solución salina. Eh, Traje esta clasificación de fracturas de pelvis para mostrar que pues lo que encontré es que esta clasificación es muy usada en niños. Es un poco más sencilla y es diferente a la que pues uno usa en adultos, que es la clasificación de Torre-Ansig, no sé la pronunciación exacta, pero bueno, lo que nos dice acá es que en las grado 1 hay una avulsión de la apófisis ilíaca, de las diferentes apófisis o espinas ilíacas. En la grado 2 ya hay una fractura del alerón ilíaca. En la grado 3 hay una fractura del anillo pélvico, pueden ser las ramas púbicas, pueden ser las acroiliacas, pero no hay una inestabilidad del anillo pélvico. El anillo pélvico se encuentra cerrado. Y ya en el grado 4, pues hay una disrupción del anillo pélvico, es un anillo inestable, puede ser una lesión en libro abierto, puede ser un cizallamiento vertical, puede ser una rotación interna del segmento afectado o externa. Y pues lo que nos dice esta clasificación es si los niños tienen fracturas en el grado 1 o 2, un manejo no quirúrgico, y si ya son 3 o 4, ya se debe pensar en el niño en pasar a un manejo quirúrgico inicialmente cuando son grado 4 y el niño está inestable, pues lo que se recomienda es llevar a un damage control, que es muy similar a lo que hacemos en adulto, poner fronda pélvica que no va a durar más de 24 horas. Dependiendo de la edad del paciente, también se puede llevar, si es un adolescente, a fijación externa. Y pues bueno, ya yo quería traer como también las escalas que se mencionan en la literatura para pues este tipo de politraumas en niños. Las que más mencionan son las escalas de ISS, que también pues las miramos en adultos. Hay una escala, un score de trauma pediátrico que pues está determinado para esta edad, y la escala Glasgow, que pues ya se enfoca en el trauma craneoencefálico. Entonces, pues la literatura nos dice que, bueno, en cuanto a la escala de Glasgow para trauma craneoencefálico, en niños tiene una utilidad limitada por pues los niños que no hablan, aunque pues hay modificaciones que dicen si el niño no habla, pues los indicadores cambian. Sin embargo, pues la literatura sigue reportando que hay una limitación en esa escala, pero pues es la que más se usa en trauma craneoencefálico. En el sistema ISS es como la escala que más se ha dado cuenta o que más se ha documentado que es más válida y reproducible, que es la que más podemos usar pues en un politrauma pediátrico. Pero pues teniendo en cuenta que esto es una escala que nos dice si el paciente tiene mayor de 25 puntos, pues tiene un politrauma, pero no podemos decir o no podemos llegar a la conclusión que entre más alto sea ese número, que la escala llega hasta 75, pues vamos a tener una escala, un trauma más grave. Solo nos dice pues que hay un politrauma. Y el trauma específico, la escala de trauma específico pediátrica, nos dice, o sea, nos da un valor predictivo para la gravedad de la lesión y la mortalidad, y un traslado, o sea, la necesidad de un traslado a un centro de trauma pediátrico. Pero esta escala, a pesar de que fue diseñada para pues, la edad pediátrica, tiene muchas limitaciones, sobre todo en la parte del trauma cerrado toracoabdominal. Bueno, en este artículo que encontré, pues comparaban las diferentes escalas que mencioné,
es un estudio retrospectivo, estudiaron 97 pacientes entre 0 y 17 años, tomaron el trauma pediátrico en el primer nivel con un ISS mayor o igual a 16, pues es un estudio retrospectivo que hicieron en 12 años y no tuvieron en cuenta los pacientes que presentaron quemaduras. En este estudio, pues lo que nos mencionan, pues otra escala adicional a las que ya mencioné, que es la escala ENACA, que ya la voy a desglosar, y nos dicen que el ISS y la escala NACA fueron los mejores predictores para decir que el paciente necesita una cirugía de emergencia, que los hallazgos en la tomografía, en el TAC cerebral, no se relacionan la escala de Glasgow, que pues no es el que entre mayor sea la escala de Glasgow, más voy a encontrar una, o no hay una relación directa entre eso, pues uno lo asumiría, pero la literatura dice que no hay una relación directa. Eh, Dicen también que la ICS, aparte de, pues que nos da como una especificación, una indicación de cuándo llegar el paciente a cirugía de emergencia, también nos dice el paciente si la estancia en UCI va a ser prolongada. Y ya, pues para mencionarla, esta escala NACA es una escala pues que es sencilla y pues la literatura dice que también que es muy buena para pues predecir la necesidad de llevar a cirugía al niño, pero pues también empieza a ser algo como a decisión del médico tratante, del ortopedista, porque pues esta escala solo nos dice que dependiendo del nivel pues solo o no hay lesión o esa lesión no requiere una atención médica, o esa lesión no requiere una remisión a mayor nivel, o esa lesión requiere ser admitido en un hospital, pero pues se puede dar manejo ambulatorio, o esa lesión ya altera los signos vitales, o ya compromete la vida, y pues ahí uno le va dando como un puntaje a esa escala. Acá pues traía la escala de Glasgow con sus tres pues puntos que mira la respuesta ocular, verbal y motora, y ya la parte verbal en los niños pues se modifica, porque pues lo que ya vamos a ver es si las palabras que él dice son apropiadas para la edad o si hay una sonrisa social, si hay una interacción con los padres, si llora y se consuela, si es irritable, si hay una agitación o si no hay ninguna respuesta. Sin embargo, pues como dije anteriormente, lo que nos dice la literatura es que pues son características difíciles de ser objetivos pues en un niño y tenerla en cuenta. Por último, pues mencionar que las imágenes que la literatura recomienda inicialmente para un politrauma en un niño es hacer una radiografía de columna cervical, una radiografía de tórax y una radiografía de pelvis. Eso es lo que nos recomienda la literatura para hacer en un niño y no llevarlo a un body tag. Sin embargo, nos dicen que cuando hay una sospecha de fractura pélvica que no es clara o 100% evidente en la radiografía, hay que hacer una tomografía. Y nos reportan que desde las fracturas de pelvis, que pues son las que mayor mortalidad tienen en los niños, la tomografía, en la radiografía solo se evidencia el 54% de las lesiones pélvicas que presentan los niños, pero pues tampoco nos dicen que por esto hay que hacerle tomografía a todos los niños con politrauma. Lo que nos dicen es mirar la clínica, los signos indirectos, mirar las radiografías, ante pues la sospecha debemos hacer una tomografía. Y por último, pues tener en cuenta la ecografía FAS, el EcoFAS, que pues nos mira los cuatro cuadrantes, o sea, hacen cuatro cuadrantes, uno de ellos es la pelvis, que nos va a buscar líquido libre y nos va a indicar pues que hay una sospecha de fractura pélvica o lesión pélvica que debemos atender. Pues como dije anteriormente, cuando hay un paciente con politrauma hay que pensar en que hay un maltrato, más si hay hematomas multicolores que nos pueden indicar que hay traumas previos, evidencias de lesiones previas frecuentes o un niño que ha consultado muchas veces al hospital, si hay lesiones faciales, si hay lesiones en el área genital o fracturas de huesos largos en niños menores de 3 años son algunos indicadores de maltrato. Sin embargo, pues todo esto fue como a manera de también de introducción a todo el módulo de trauma, donde pues se van a ir desglosando cada uno de los temas en las diferentes charlas que vamos a ir presentando. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Bueno, no sé, quisiera que me